configurándolo. No sé si ya ver. Muy bien, ya está en vivo. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy, a quienes se van conectando en este momento y también a quien lo mira dentro de la repetición. Les damos la bienvenida. El día de hoy en CEINAC estamos muy contentas y contentos por dos compañeras que nos acompañan, la compañera Mirel de la Asociación Civil de Ramona AC y la compañera Leila Arteaga, una feminista y activista del Estado. Nos sentimos muy felices de que nos acompañen. El día de hoy estaremos dialogando del tema niñas y adolescentes cuidadoras. Y bueno, en lo que se van conectando, en lo que se acomodan para poder escucharnos, o quizás en lo que se van acomodando para lavar los trastes y escucharnos o hacer alguna otra actividad, pues les voy a invitar a algunas otras actividades que estamos realizando en la organización. Los días martes realizamos una sección que se llama Cuentos con Derechos, en la cual acercamos información de manera amigable a niñas, niños, adolescentes a través de cuentos. Los días miércoles, las compañeras de la organización organizan un círculo de mujeres de autocuidado, al cual también les invitamos. Si a alguno le interesa participar en estas actividades, les pido nos deje un comentario o nos mande un inbox y nosotras y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes para darles mayor información. Esta sección de los cuentos que les platico se sostiene gracias a las compañeras y compañeros que participan, que proponen los cuentos, y desde ahí les hago la invitación a que también si alguien quiere contar un cuento, quiere hacer esa narración, pues también nos deje un puntito, nos deje un comentario y nos estaremos también comunicando para platicarles un poco más de esta dinámica. Estos son, y bueno, los días jueves hacemos los diálogos de crianza positiva, que son unos espacios que hemos diseñado a partir del confinamiento y que el objetivo ha sido brindar herramientas a las personas cuidadoras de niñas, niños, adolescentes para ejercer la crianza positiva. Sabemos que en el estado de Hidalgo se aprobó la crianza hace aproximadamente un año y a partir de ello se han dibujado una serie de tareas que tenemos que empezar a trabajar. Y una de ellas como organización es empezar a brindar herramientas para que las personas cuidadoras de niñas, niños, adolescentes ejerzan la crianza positiva. Para que sepamos qué es, para que sepamos con qué se involucra. Es así que durante los últimos meses hemos establecido algunos temas estratégicos que creemos abonan a modificar los ejercicios de crianza que hemos tenido durante años y que han sido reproducidos y que nos traen al tema del día de hoy. Este tema de niñas y adolescentes cuidadoras. Como saben, el tema de este mes fue niñas y adolescentes libres de violencia. Hemos abordado 3 diálogos más aparte de este y el día de hoy estaremos cerrando con este tema. Y bueno, espero que ya hayan invitado a la abuelita, al abuelito, a la tía, al tío, a la niña, al niño y a las adolescencias que estén por su casa a escucharnos. Y vamos a comenzar. Mi nombre es Salvador Tenorio Maya y a nombre de las y los que conformamos Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos CEINAC, les doy la más cordial bienvenida. Les voy a pedir a nuestras invitadas que puedan presentarse y vamos a empezar por la compañera Miguel.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues soy Mirel Rosales, soy psicóloga educativa, soy asesora de lactancia materna, terapeuta posparto y posaborto desde la medicina tradicional y pues actualmente colaboro en Di Ramona como parte del equipo de acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, miren. Ahora la compañera Leila. Hola, yo soy Leila y bueno, soy una mujer aprendiz de otras mujeres y hoy sé que también voy a aprender mucho de Mirel en particular y a donde quiera que voy procuro siempre eso, ¿no? Transmitir lo que otras mujeres a mí me han regalado y me han dado en sus conocimientos y en sus saberes. Pues soy feminista y procuro estar como al tanto pues de diversas acciones en las cuales yo pueda colaborar con asociaciones a las que admiro y quiero profundamente, como es el caso de Di Ramona y como es el caso también de CEINAC. Valoro muchísimo el trabajo que hacen y siempre es así como, wow, son admirables totalmente. Entonces, esa soy yo. Muchas gracias, y muchas gracias, Miren. Y bueno, también aprovecho para agradecerles que hayan aceptado nuestra invitación. Este es un espacio que construimos todas y todos y que reconstruimos constantemente. Y bueno, vamos a iniciar. El objetivo del tema del día de hoy es empezar y, bueno, más bien no, contribuir a desmitificar la idea de que las mujeres nacen con la capacidad de cuidar, ¿no? De ser cuidadoras y brindar herramientas para una niñez libre de cuidados obligados. Sabemos que hay una serie de violencias estructurales, ¿no? Que han determinado, que han colocado a las mujeres como las personas que deben cuidar. Y bueno, mirando toda esta situación desde CEINAC, pues establecimos 3 preguntas que consideramos pueden ayudarnos a reflexionar en torno a este tema e iniciaremos con la número 1 que dice: ¿las niñas y las adolescentes nacen con la capacidad de cuidar? Y vamos a comenzar por la compañera Leila. Gracias, qué gusto. Cuando se planteó la posibilidad de poder dialogar sobre este tema, pues para mí resulta también un desafío, pero al mismo tiempo fue emocionante, porque parte de lo que intento como ir construyendo en mi vida como feminista, pues alcanzo a mirar gran parte de lo que sucede a mi alrededor desde esos ojos. Me parece que no, respondiendo claramente a la pregunta de si nacen con la capacidad de cuidar, no es propiamente de las niñas y me parece también en cierto sentido que es injusto considerar a las niñas y a las adolescentes con un destino de cuidado hacia las demás personas. Me parece que es una idea que está fundada en torno a la maternidad y al maternaje en general, que proviene de un deber ser creado desde una cultura patriarcal y que tiene como sustrato y como sustento estereotipos y roles de género, aquello que las personas esperan de nosotras por el hecho de ser mujeres o de haber nacido mujeres, y los roles y estereotipos que en función de quiénes somos, ya sea hombre o mujer, pues tenemos ciertas, en apariencia, ciertas habilidades y capacidades que estamos destinadas a desarrollar, ¿no? A lo largo de nuestra vida. Pienso que esta idea parte de la creencia y que está ampliamente diseminada de que nacemos con una capacidad biológica para esto, para cuidar. Es decir, esto que estoy vinculando a la idea de la maternidad, ¿no? Y en ese sentido, reitero que me parece injusto porque las niñas en estas labores y en estas tareas que se asignan, pues cuidan de la salud, del bienestar, de la vida, incluso por ahí en algún texto leía de Marcela Lagarde, cuidan hasta la muerte, ¿no? De otros seres, de otras personas. Y este deber ser las va transformando a lo largo de su vida como personas adultas, ¿no? ¿Cómo se va fortaleciendo esta idea? Pues a partir también de los afectos que van incorporados para poder concretar este concepto de cuidado muy de la mano con el deseo de hacerlo, ¿no? Por parte de las niñas, cuando en realidad esto va
esto se va alimentando precisamente a partir de estos roles y estos estereotipos de género. En este amor, en este cariño que se tiene a las hermanas, a los hermanos, a las abuelas, a los abuelos, a quien casi regularmente se destinan los cuidados, pues hacen pensar y aparentar, ¿no? Incluso a las propias niñas nos hacen sentir que es una actividad consentida y consensuada. Y si a eso le sumamos el entorno familiar de un hogar en donde es preferible que se cuide de otras personas en ese entorno, pues quienes están, digamos, en esa disponibilidad o asumimos que están bajo ese criterio, pues son las niñas y las adolescentes, ¿no? Entonces, sí me parece que no, pues que no es justo y por lo tanto tampoco se trata de una elección por parte de las niñas, ¿no? Sino de un destino que va marcado, a veces persuadido y otras veces obligado. Muchas gracias, Leil, por estos comentarios y también le haría la misma pregunta a Miriam, ¿no? ¿Las niñas y las adolescentes nacen con la capacidad de cuidar? Concuerdo totalmente con lo que nos comenta Leila. La verdad es que pues no. Eh, Para empezar, hablamos de que al ser niñas o adolescentes se encuentran en un periodo de desarrollo, es decir, ni siquiera tienen las capacidades para hacerse cargo completamente de sí mismas. Entonces, pues por ende, no podríamos darle la responsabilidad de cuidar a alguien más. Tienes mucha razón en todo esto que nos comentas de que es una idea que viene desde el estereotipo o la idea de lo que debe de ser una mujer, ¿no? Esta idea de que nacemos con ese chip integrado ya para maternar y que nos educan para aprender a hacerlo. A las mujeres nos educan en la colectividad, nos educan para que nos encarguemos de los demás y nos olvidemos de nosotras. Entonces, se ha tratado de que se vea de forma natural o de que se vea como algo normal, pero en realidad no lo es. Es algo forzado, es algo impuesto y es algo para lo que pues nadie, o sea, ni niñas ni niños, mujeres, varones, no nacemos ya con ese chip de cuidar a los demás. Es algo que debemos, más bien, que nos tienen que ir enseñando, es algo para lo que nos tienen que ir preparando para que lo podamos ejercer, pero en una etapa posterior, no en la infancia y tampoco en la adolescencia. Muchas gracias, compañeras, por estos aportes que nos dan. Y en primer momento me parece que una de las primeras conclusiones es las mujeres no nacen con la capacidad de cuidar, no nacen con esta, ¿cómo decirlo? Como lo mencionaron, con este chip, ¿no? De que, pues claro, ya, pues es niña, pues en automático sabe cuidar, ¿no? Que es parte de de los efectos de la crianza y efectos de esa crianza que se basa en roles y estereotipos de género, ¿no? Y que esos roles y estereotipos de género van decidiendo por nosotras y por nosotros, ¿no? Y deciden antes de que nosotras podamos decidir qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer? ¿No? Y desde ahí me parece, y concuerdo mucho con ustedes cuando dicen que no es algo justo, porque además coarta las posibilidades de ser, ¿no? ¿Y a qué me refiero también con esto? Bueno, desde el enfoque de derechos de las infancias, pues es importante recordar que existe la autonomía progresiva, ¿no? Esa capacidad que van adquiriendo las niñas, ¿no? Las adolescentes conforme van creciendo, y pareciera ser que con los roles y estereotipos de género también se ve coartada esa autonomía. Y menciono que se ve coartada por por esto que se mencionaba, ¿no? Porque no es una elección, parece ser que es una elección, ¿no? Pero también valdría recordar tan solo de los ejercicios de los baby showers, ¿no? Para ver desde ahí cómo se va construyendo toda esta idea de que nacen para cuidar. Y a nosotros desde SAINAC nos parece importante también, porque basta ver los juegos, ¿no? O sea, basta ver, ahora que viene justo esta temporada de muchos regalos, ver los comerciales, ¿no? Ver, no sé, un sinfín de cosas, ¿no? Para ir viendo cómo creemos que sí, que las mujeres nacen para eso, ¿no? Para cuidar, y por tanto desde niñas, pues les vamos a regalar el hornito, ¿no? O les vamos a regalar
los gemelos que lloran si uno no le hace comer a tiempo, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Que va teniendo como grandes implicaciones y que me parece que justo la clave está en repensar cuál es la posibilidad de decidir ante esa decisión, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de decidir de las niñas y de las adolescentes ante esa situación? Y que justo esto que mencionaban sobre que es algo injusto, sobre cómo que cuarta las posibilidades, nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Esta pregunta de ¿qué implicaciones tiene que se enseñe a las niñas y a las adolescentes a ser cuidadoras? Y ahora vamos a empezar por mí. Bien, pues ¿qué implicaciones tiene? Para empezar, que se ve como algo natural, cuando no lo es, en eso habíamos quedado de acuerdo, y que entonces es algo que se va a seguir perpetuando con las siguientes generaciones. Y por lo tanto, pues seguimos replicando estas violencias y estas injusticias. Además de que, pues vamos a limitar el desarrollo de estas niñas y de estas adolescentes, les estamos asignando responsabilidades que no les corresponden todavía y estamos poniendo en peligro su integridad, además de poner en peligro también la integridad de otros niños, porque por lo regular llegan a ser cuidadoras de niños más pequeños. Y sabemos que siendo niña, siendo adolescente, pues todavía no tenemos las herramientas como para poder actuar en una emergencia, por ejemplo. Entonces, se pone en riesgo su integridad, además de que se le somete a situaciones de ansiedad, de estrés, de frustración, porque al no tener las herramientas para desarrollar óptimamente ese papel, pues les genera todas estas cuestiones emocionales con las que tampoco saben manejar. Y entonces se va haciendo una bola de nieve enorme de todo con lo que van cargando las niñas y las adolescentes. Y pues hasta aquí le dejaría este momento. Muchas gracias, miren. Ahora le pediría a la compañera Leila y le preguntaría lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene que se enseñe a las niñas y a las adolescentes a ser cuidadores? Es que en exclusivo comparto lo que Mirel nos dice. Esta idea, ¿no? En general, digamos, en una estructura social general, se mantiene esta división sexual del trabajo. Y eso con el tiempo nos va llevando a seguir ocupando espacios de forma exclusiva, ya sea para niñas o para niños. Pensemos, por ejemplo, en la dinámica que se desarrolla en un patio escolar, ¿no? ¿Quiénes ocupan qué espacio y qué cantidad del entorno ocupan? Y bueno, más tarde me parece que también cuando se sigue reproduciendo esta división sexual del trabajo, pues nos lleva a que justo ese trabajo de cuidado, que regularmente no es pagado o no es remunerado, que desarrollan ya las mujeres en su vida adulta, lleva incluso también a determinar que ciertos hombres tengan accesos exclusivos, ¿no? Como acceso a la propiedad, a los recursos económicos, etcétera. Que también ahí hay otras pautas de cuidado, de cómo enseñan a los niños, por ejemplo, a los varones también, en cierto sentido, a cuidar, pero es de otra manera, ¿no? En este caso nos ocupan las niñas. ¿Qué pienso también en eso? En que se puede convertir o se convierte en realidad en uno de los obstáculos para el propio desarrollo de las niñas y las adolescentes, porque su tiempo y sus necesidades quedan en segundo lugar o incluso se vuelven invisibles. Esos deseos de poder compartir con otras niñas de su edad, ¿no? Ciertas actividades, pues se quedan limitadas por eso. Coincido también con Mirel, que igual, ¿no? Lleva al descuido propio. El mirar por alguien más de pronto no nos permite ver qué es lo que está pasando conmigo. Es decir, aquellas energías vitales que tenemos incluso desde pues, siempre, desde que nacemos, ¿no? Y que están destinadas a otras personas, nos deja poquito tiempo y en el caso de las niñas también les corta el tiempo para que se dediquen a actividades, por ejemplo, de recreación, de participación en algunas actividades que ellas mismas elijan y deseen, ¿no? Al descanso, al estudio, aquello que decidan hacer, entonces, pues se ve muy, muy limitado, ¿no? Y creo que esta idea de que desde pequeñas vayamos siendo como educadas en ese sentido exclusivamente como a cuidar, porque eso nos corresponde y nos toca, pues se convierte en una suerte de aleccionamiento, ¿no? Para sostener al propio sistema capitalista. Es decir, las niñas cuidan de otras y de otros, ¿no? Personas o seres incluso,
para que los demás se encarguen de producir, de competir y de crecer. Entonces, ahí hay como algo, me parece que es así como muy profundo y muy grande, ¿no? En ese sentido, cómo el propio sistema reproduce esta idea del cuidado, ¿no? Desde esta perspectiva, es la obligación de cuidar. Más adelante, pues me gustaría tocar como otra mirada del cuidado, ¿no? Que nos proveemos de manera mutua, en colectivo, en comunidad, pero en este sentido, dejando a las niñas esa responsabilidad, también lo miro como lo está exponiendo Mirel, ¿no? Puede generar alto estrés en las niñas, cansancio físico porque tal vez realicen labores que no están diseñadas, como cargar, acarrear cosas, proveer, acercar a otras personas, ya sean niñas o niños o personas adultas, ¿no? O alguna persona con discapacidad o con alguna enfermedad, pues también tiene una fatiga emocional, pues porque claro que le interpela a la niña, ¿no? Mirar que quizá quisiera resolver, pero tal vez no sabe con qué mecanismos poder resolver en ese momento alguna situación. Y creo que algo que es como, pues muy triste en ese sentido es que va limitando las posibilidades de las niñas de relacionarse efectivamente con otras pares o incluso pues que dejan relaciones de amistad con niñas y con niños de su edad o en la adolescencia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sí hay varios efectos fuertes, digamos, a partir de este concepto de cuidado, ¿no? Muchas gracias, Leila, y muchas gracias, Miguel, por compartirnos esto. Y bueno, a mí, yo justo ahora que las escuchaba recordaba dos experiencias, ¿no? La primera de ellas es, recuerdo que fue una capacitación, ¿no? Y entonces decía una compañera, bueno, ¿quiénes acceden a las pensiones, no? Bueno, pues los hombres que tuvieron el seguro durante mucho tiempo de su vida, ¿no? Entonces las compañeras que son cuidadoras no tienen no pueden acceder a ello, ¿no? Eso es también algo que como una de las implicaciones, ¿no? Y la otra que pensaba cuando les escuchaba fue, oye, por ejemplo, ¿no? Si a los niños se nos permite subirnos a los árboles, ¿no? Si a los niños se nos permite ocupar el espacio, como lo menciona Leila, ¿no? Las canchas grandísimas, ¿no? Y los espacios en donde comen las niñas a veces solo son unas llantas, ¿no? Donde se pueden sentar. Me parece que también ahí hay dos cosas importantes, ¿no? Que nos enseñan como qué lugares podemos ocupar, en qué momentos podemos ocuparlos y para qué. Entonces me parece que ahí hay dos implicaciones y que justo ahora que las escuchaba me las recordaba, ¿no? Se decía, cierto, claro, estos dos ejercicios están ahí, ¿no? Están presentes. Y una de las implicaciones que miro y que me parecen muy preocupantes es mirarlo como natural, ¿no? Esto que venimos platicando desde la primera pregunta, de mirarlo, pues así son las cosas, así han sido y así tienen que ser, ¿no? No abrir como las posibilidades, ¿no? E incluso cuestionarlo, ¿no? Me parece que ahora algo muy importante que se ha logrado con esto que han mal llamado la sociedad de cristal, pues es cuestionar, ¿no? O sea, cuestionar todas aquellas cosas que hemos creído por años que son naturales. Me parece que la otra que también es muy importante es la de se hace una bola de nieve, ¿no? Esto que nos decía Miguel, se hace una bola de nieve porque vemos implicaciones inmediatas, pero también implicaciones a futuro, ¿no? Esas inmediatas de descuido, ¿no? De fatiga, e incluso de verles, de delegarles responsabilidades que pudiesen estar rebasando las capacidades de su edad, ¿no? De su edad, y con ello exponerles a una serie de cosas, ¿no? Una serie de violaciones a sus derechos humanos. Yo ahora pensaría, ¿no? Si estoy cansada, si estoy cansada, pues muy probablemente pues no voy a aprovechar la educación, ¿no? O quizás mi derecho a la educación también se vea condicionado. Entonces, me parece que es una de las implicaciones como inmediatas, ¿no? Y también a futuro pues ya veíamos esto, ¿no? De hacerlo natural, de que pues mi responsabilidad es cuidar y entonces pues me quedo en casa, ¿no? Porque pues ese es el espacio, ¿no? Y entonces a futuro pues no se puede acceder a otras cosas como lo son las pensiones, ¿no? Y la otra que me parece igual sumamente importante es mirar a alguien más y no a mí, ¿no? Me parece que yo es incluso algo que ahora que las escucho,
me sorprende, ¿no? Pareciera que el autocuidado entonces queda fuera de la vida, ¿no? O sea, queda como algo que no existe, porque entonces, ¿cómo me voy a cuidar a mí si tengo que cuidar a la otra, si tengo que cuidar al otro? Y también esto de convertirse en la responsable, ¿no? Y todo lo que conlleva convertirse en la responsable, ¿no? Y por ahí nos mencionaban un ejemplo, bueno, si ocurre un accidente, pues ella tendrá cómo lo soluciona, ¿no? Y entonces eso expone a estrés, expone a fatiga, ¿no? Pero también a que existan algunas otras repercusiones a nivel emocional. Y bueno, con esto vemos, ¿no? O sea, que hay implicaciones inmediatas, que hay implicaciones a plazo, que hay implicaciones en la salud mental, que hay implicaciones en cómo nos relacionamos con las otras y con nosotros afectivamente, qué habilidades desarrollamos, qué habilidades incluso desarrollamos para el mundo laboral. Y bueno, ahora que hemos platicado un poco de que no es natural, de las implicaciones que puede tener y que muy seguramente ahora que escucho podríamos alargarnos un poco más en esas implicaciones, vamos a pasar a esta pregunta que es una de las que más, o de las que en este espacio nos gusta centrarnos más, porque esta me parece que puede darnos herramientas, ¿no? Herramientas para evitar todo esto que hemos considerado natural, para evitar esto que vemos que tiene como muchas consecuencias, ¿no? ¿Cómo evitar que las niñas y las adolescentes se vuelvan cuidadoras? Y acá vamos a empezar por la compañera Miguel. Ay, la verdad es que esa pregunta fue una de las que, bueno, más bien fue la que más me costó, porque dije, o sea, ¿cómo se puede evitar sin caer en esta cuestión utópica, ¿no? Porque a final de cuentas estamos dentro de un sistema, vaya, estamos sometidas por muchas cosas. Entonces, creo que lo primero que deberíamos hacer, pues, es cuestionarnos, ¿no? Ya como mujeres adultas que estamos quizá a cargo de niñas y de adolescentes, el cuestionarnos por qué le damos a ellas esas responsabilidades. ¿Por qué cuando se trata de cuidar a alguien siempre elegimos como a la niña, a la chica para que sea la que se haga responsable? Y bueno, este cuestionamiento nos va a llevar a lo que ya mencionábamos, que es dejar de verlo como algo natural. Creo que en el momento en el que dejemos de ver a las mujeres como las cuidadoras o las que nacen para cuidar, se va a poder cambiar todo esto. Sin embargo, pues creo que también es necesario sacar el cuidado de este ámbito privado y ponerlo en el ámbito público, porque a final de cuentas, si las niñas y las adolescentes están teniendo que hacer cargo de familiares o de una casa, es porque algo más grande está pasando que está obligando a esos adultos que deben de hacerse responsables, tanto de ellas como de las personas que quedan a su cargo, los está orillando a no cumplir con esa función. Entonces también debe de ser responsabilidad del Estado el proporcionarle a las familias lo necesario para que puedan cumplir con su labor como padres y puedan proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, ahora le haría la misma pregunta a Leila, ¿no? ¿Cómo evitar que las niñas y las adolescentes se vuelvan cuidadoras? Ahora que estábamos con un poco de las implicaciones, soy un poco lenta, pero voy pensando. Estaba mirando, por ejemplo, que esta idea de que exclusivamente las niñas, ¿no? Se encarguen de estas formas de cuidado, pues pensaba yo en esta estadística que da INEGI, que ya es un poquito rezagada, de 2017, que una de las actividades predominantes del cuidado es femenina, así le llama INEGI, ¿no? 97 de cada 100 que la ejercen son mujeres. Y esto está hablando de cuidado remunerado, porque lo está tomando a partir de la encuesta nacional de ocupación, ¿no? Y empleo. Eso pensando que es remunerado, pero también viene la otra parte del que no es remunerado. Entonces ahí también es cuestión para ir pensando y lo mismo que Mireli, ¿no? O sea, desde cuestionarnos
frente a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo evitar que las niñas y adolescentes se vuelvan cuidadoras, digamos, exclusivamente a partir de estos roles de género? Me parece que una de las formas, y ahí seré yo solamente atrevida porque no es ninguna fórmula o respuesta, pero solo es algo que pienso y que es mirar el cuidado desde la empatía con otros seres, de no mirarlo como una obligación o como la única actividad que podemos realizar perfectamente las mujeres, ¿no? Que pueda ser también compartido, socializado, de mirar otras formas de cuidado que no opriman ni despojen de la libertad a quien lo procura, sean niñas, sean niños o mujeres, principalmente, incluso también de algunos compañeros, ¿no? Pero particularmente de las mujeres y las niñas. Y que esa forma de cuidado que no oprime nos haga seres capaces de poder llevar vidas valiosas en colectivo. Porque también para que la propia comunidad o el colectivo o lo común se pueda desarrollar, pues hace falta este cuidado, ¿no? El cuidado mutuo. Pero justamente que no despoje de las posibilidades de elección a las otras personas. Me parece que ir pensando el cuidado por ese campo, por ese camino, nos puede ayudar como a comprender la necesidad de sacar los roles y los estereotipos de género de esta actividad. ¿Qué otra cosa también me parece importante? Pues ponerlo a discusión en espacios como este, los diálogos que ustedes están sosteniendo como organización, como asociación, lo que nos comparte también de manera habitual Di Ramona, las compañeras que están haciendo un trabajo grande e impecable en ese sentido, ¿no? Y en algunas otras vertientes de los derechos de las mujeres, las niñas, las adolescentes, pues bueno, vincular estos espacios para que empiecen a generar una concienciación en la opinión pública también en general, ¿no? Para ayudar a mirar desde otro ángulo a profesionistas que están cercanas y cercanos pues a la formación de las niñas y los niños, ¿no? Me parece también que es imprescindible buscar o generar más bien, ¿no? Generar investigación y datos estadísticos al respecto para poder tener una dimensión mucho más concreta y no solo hablar desde es que sí lo he mirado, es que sí lo he visto. Vaya, la experiencia propia es muy valiosa, sobre todo de personas que ya están trabajando de manera constante con niñas y con niños y con la adolescencia, pero también cuando se lleva a un documento concreto, nos ayuda a comprenderlo también, a poder tomar una dimensión, digamos, como más concreta de eso, ¿no? Y saber frente a qué condiciones estamos para poder afrontarlo con, digamos, algunas estrategias muy particulares, ya sea desde lo que dice Mirel de este estado hueco, que por alguna razón entonces está empujando a estas actividades, pero también desde las organizaciones de la sociedad civil, que me parece están realizando contribuciones muy, muy valiosas y muy importantes. Yo por eso reitero que es así como muy emocionante el espacio, pues porque estoy compartiendo con personas que colaboran en organizaciones tan importantes para esto. Y no solo en el tema específico de el cuidado, crianza y demás con la niñez y con la adolescencia, sino con otros derechos que ustedes también están trabajando. Creo que por ahí sería como lo que intento como pensar, ¿no? Para una posible respuesta. Muchas gracias a ambas por compartirnos estas opiniones en torno a esta pregunta. Y también en ese mismo sentido me gustaría mencionar que es cierto, ¿no? No hay una receta como única ni un camino que creamos que puede hacerlo, y ojalá lo hubiera, porque les aseguro que lo transitaríamos, ¿no? Si hubiese ese camino que evita que las niñas y las adolescentes sean las únicas cuidadoras o se vuelvan cuidadoras. Pero también si no hay ese camino, podemos construir ese camino, ¿no? Y ahora con los comentarios que nos hacen las compañeras, me parece que nos metemos en eso, ¿no? En tratar de construir ese camino, en cómo lo vamos gestionando, cómo lo vamos escribiendo, ¿no? Y desde ahí me parece algo bien, bien importante, ¿no? Generar investigación, pero también generar, no sé si
diagnósticos o algunas otras estrategias de parte del Estado que permita o que nos ayude a reconocer cómo es que se vive esa situación, ¿no? Cómo ha sido, por ejemplo, que ahora durante esta contingencia hay adolescentes cuidando a niñas y niños, ¿no? Algo que, por ejemplo, nos pasó cuando operamos el cachiverano en su modalidad de 2020 fue darnos cuenta que varias adolescentes de las que participaron nos decían que ellas eran las que cuidaban a sus hermanas, a sus hermanos, porque la mamá tenía que ir a trabajar, ¿no? Y entonces cuando indagábamos un poco más, salía esta parte que menciona Miguel del Estado, ¿no? Y nos decían, bueno, es que mi mamá se tiene que ir a trabajar todo el día, ¿no? Entonces, se va muy temprano, yo me hago cargo, les doy de desayunar, les doy de comer y también les doy de cenar hasta que llega mi mamá. Porque la mamá es la que se hace responsable, ¿no? Y entonces desde ahí nos parece también importante y me parece importante cuestionar cuál es el papel del Estado ante el aseguramiento de la crianza positiva, ¿no? Ya por ahí en algunos otros diálogos lo abordábamos, pero ahora me parece importante volverlo a recalcar, ¿no? Cuando hablamos de crianza positiva, también tendríamos que estar hablando de de cuál es el acceso que tienen las personas adultas a los derechos humanos de forma específica, a los derechos laborales, permiten gestar estos espacios de crianza positiva con las infancias. Y desde ahí, bueno, pues se hace necesario políticas integrales, ¿no? de parte del Estado para poder abordar toda esta problemática. Y también, pues conocerla, ¿no? A profundidad en verdad, cómo está pasando, cómo se manifiesta en particular en el Estado, cómo se manifiesta, cuántas niñas y adolescentes hay que estén cuidando en estos momentos durante a sus hermanas, a sus hermanos. También, parte que me parece importante es sacar el cuidado del espacio privado y pasarlo al espacio público, ¿no? Dejar que esto sea algo que todas y todos quizás hemos escuchado o sabemos que pasa, pero no lo hablamos, ¿no? Es necesario empezar a hablarlo, es necesario empezar a cuestionarlo, es necesario empezar a mirar que existen otras formas, que existen otras posibilidades y dejar de pensar que esto pasa así porque así debe ser. También esta parte que nos mencionan sobre resignificar el cuidado, ¿no? Mirarlo de otras maneras, empezar a ejercerlo, no sé si el cuidado se ejerce, pero creo que sí. Bueno, que el cuidado, empezar a ejercerlo de maneras diferentes, empezar a involucrarnos, ¿no? en ese cuidado. Y algo importante que mencionábamos durante este año en ese aspecto es que es necesario en la crianza positiva hablar también de la organización de las tareas, hablar también de cómo acompañamos a niñas, niños, adolescentes, y ahí también pues sería una invitación a los hombres, a los papás, a los maestros, ¿no? A que podamos empezar a gestar otros tipos de cuidado, empezar a gestar otras estrategias de cuidado, y cuidados por acá se mencionaba desde la empatía, ¿no? Desde el encuentro con la otra, con el otro, desde la solidaridad, y también que no se mire como la única actividad, ¿no? Esa única actividad para la cual nacimos, y bueno, nacen las mujeres, y para la cual pues tienen que hacerlo, ¿no? Y que se vuelva en efecto una decisión, ¿no? Una decisión de algo que si en el momento ellas deciden cuidar, se pueda hacer, ¿no? Y también esta parte que mencionas sobre llevarlo en la vida colectiva y en común también me parece bien importante, porque tampoco se trata de satanizar el cuidado, decir, no, saben que ya nadie se cuide, cada quien pues ahí váyase como pueda, ¿no? Porque pues no, me parece que también ahí implica en esto mismo que venimos dialogando de resignificar el cuidado, que el cuidado se vuelva mutuo, ¿no? Incluso pensar en un cuidado recíproco, ¿no? Ahora que les escucho yo pensaba, bueno, pues si logramos transitar hacia un cuidado recíproco, no me cuidas, te cuido, nos cuidamos, y no en una onda del intercambio, ¿no? Sino en una onda de gestar relaciones de formas diferentes. También esto de la concienciación en la conciencia en la vida pública, a eso me parece muy, muy importante, sobre todo porque como desde el principio, bueno, desde que iniciamos este diálogo hemos venido platicando de que se mira como algo natural, como un deber ser, ¿no? Ponerlo a discusión nos permite en algunos casos que nuestro chip se mueva un poco, ¿no? Que ese chip que traemos ya como incrustado y muy normalizado, se mueva un poco y se mueva para que digamos, ay, pues probablemente sea, ¿no?
o híjoles, probablemente no sea así, ¿no? Pero podamos empezar a mover el chip para que posteriormente poder ir sumando acciones, ¿no? Y yo también me sumo a esto que se menciona sobre que las organizaciones de la sociedad civil tienen un papel muy importante en todo esto, pero también serán las políticas públicas que se generen para garantizar este derecho, ¿no? Pensar que hay niñas y adolescentes que son cuidadoras en el estado de Hidalgo me parece que también significa que hay violaciones todavía al derecho a la crianza positiva, que en el estado de Hidalgo tiene un año que se aprobó, ¿no? Entonces, de parte, en este sentido, ¿no? El Estado tendrá que hacer una observancia más estricta, ¿no? Y quizás generar políticas públicas integrales, ¿no? Para que el derecho a la crianza positiva sea una realidad en la vida de las niñas, niños y adolescentes. Es así que, bueno, ya abordamos estas 3 preguntas y ahora lo que le pediría al público es que pueda hacernos llegar sus preguntas, que pueda hacernos llegar sus comentarios y en lo que ustedes van escribiendo, le voy a pedir a las compañeras si quieren agregar algún otro comentario, algo más que sobre lo que hemos estado dialogando para poder dar tiempo a que vayan escribiendo sus preguntas. Yo quisiera, como ahora con esto que estás recapitulando, que lo haces de una manera maravillosa, es pensar en, pues preguntémosles a ellas qué sienten con estas actividades, qué pasa por su cabeza y por su corazón también. ¿Qué imaginan respecto a eso y su vida, digamos, como futura inmediata, ¿no? Creo que sería también muy importante saberlo. Al menos en ese sentido, yo no tengo como esa experiencia de conocer algún tipo de documento de trabajo, particularmente para el cuidado con las niñas, de saber qué piensan y qué sienten, sobre todo qué sienten al respecto, ¿no? Muchas Em, gracias, Lilia. Ay, perdón, mire. No, perdón. Pues ahora que mencionaban esta resignificación del cuidado, creo que también es importante el verlo, pero desde el propio autocuidado. Si nosotros estamos bien, si nosotros nos procuramos, no solo niñas, adolescentes, sino todos en general, si nos cuidamos, si nos procuramos, vamos a poder ejercer un mejor cuidado sobre las demás personas. Y pues vaya, si se puede hacer de manera empática y en comunidad, como nos decía Leila, pues sería lo ideal. Gracias. Muchas gracias a las dos por sus comentarios y también fíjate que ahora que escuchaba a Leila recordaba que justo la semana pasada dialogamos con adolescentes y niñas, ¿no? Sobre la violencia. Y en lo personal fue algo bien, bien confrontante, ¿no? Decir que para ellas no se les hace justo vivir con violencia. Entonces, también que nos platicaran qué tipos de violencias han vivido y también que nos hablaran sobre la autonomía, ¿no? O sea, que tienen ellas y quieren trabajar en su autonomía. Y menciono que fue confrontante porque a veces, ¿no? Dejamos, o desde nuestro adultocentrismo, es decir, desde nuestra posición adulta, negamos, ¿no? O creemos que no pasa. Pero la realidad es que la violencia en la infancia de acuerdo a lo que compartían las compañeras, pues es una constante. Decían ellas, pues es que no me tratan igual por ser adolescente, ¿no? Las personas adultas, mis papás, ¿no? Me tratan diferente por ser adolescente. Y entonces desde ahí a mí me parecía importante, ¿no? Y ahora que menciona Leila, me parece que una de las preguntas que se nos fue era esta, ¿no? ¿Qué sienten ellas o si han sido cuidadoras, ¿no? ¿Cómo se ha filtrado esto en sus vidas? Y que también nos da ideas para organizar otro diálogo en el que ya también les estaremos invitando por ahí, pero que me parece que esa es una tarea, ¿no? Y una tarea que también en este espacio de crianza positiva hemos intentado impulsar, de pensar la crianza positiva también desde lo que necesitan, opinan las niñas, los niños y las adolescentes. No solo pensarlo como las figuras adultas que leímos en la teoría de Piaget que se debe hacer esto y pues por eso lo vamos a hacer, ¿no? Sino preguntarles a ellas, ¿no? A ellos, qué necesitan, cómo lo necesitan, ¿no? Y qué problemáticas están viviendo.
Y también, bueno, antes de seguir comentando eso, hay algunos comentarios que nos están dejando en el Facebook. Y por ahí Daniela Tedeva nos dice que es la fan de Miri. Magdalena Cruz dice que saludos a Leila y felicidades a las exponentes. Les escucho y estoy pensando en la conversación y me hace pensar que conocemos a algunas personas con síndrome de Down que aunque tengan discapacidad también en ocasiones toman acciones importantes en el rol de la familia, ¿no? Sí, al menos muchas gracias por el comentario, Magdalena. Ahora en que te escucho pienso, ¿no? de un caso, ¿no? que conocimos en el que la compañera vivía con síndrome de Down y era la que se encargaba de hacer la comida, era la que se encargaba de hacer la limpieza, en lo que los demás salían a trabajar, ¿no? Y me parece que se sigue reproduciendo también en esos espacios. También otro comentario que nos dejan es Juan Manuel Juárez Calva, dice que saludos a su becaria. No sé. Y bueno, nos hacen algunos otros, les mandan saludos, agradecen por tocar el tema. Y bueno, en ese sentido, pues voy a pasar, les sigo invitando a que puedan seguir escribiendo sus comentarios o sus preguntas y voy a pasar a comentar eso último que nos decía Miguel, ¿no? Pensar el autocuidado y también las relaciones con las otras y los otros, ¿no? Ahora me parece que la contingencia nos ha traído una serie de retos y uno de los que se ha dibujado es eso, ¿no? Cómo nos cuidamos, cómo nos preocupamos por nuestra persona, pero también cómo nos encontramos con las otras y con los otros, ¿no? Y ahora que no tenemos como ese contacto físico, ¿cómo seguimos manteniendo esas estrategias de cuidado? ¿Qué otras estrategias de cuidado podemos implementar? Si bien la contingencia ha traído retos, el rollo sería acá, ¿cómo enfrentamos esos retos? ¿No? Yo ahora que escuché a Mirela, a Leila, ¿no? Pensaba, claro, quizás los cuidados desde la empatía, desde la reciprocidad, pudiesen ser una clave para enfrentar todos estos retos. Y bueno, ya para ir cerrando este espacio de diálogo, voy a empezar a platicar algunas de las conclusiones. Y la primera de ellas, al menos de este espacio, es ¿no? Niñas y adolescentes no traen en su genética, en su cuerpo, ¿no? Estas habilidades o esta demanda de ser, no, sí, no traen estas habilidades o estos conocimientos de ser cuidadoras, sino es la sociedad que manda a través del ejercicio de los roles y estereotipos de género lo que tienen que hacer, ¿no? Esta demanda que coarta sus posibilidades de decidir, que coarta el desarrollo de habilidades y que en un futuro también tiene repercusiones en torno al acceso a espacios laborales o al desarrollo de la autonomía. También en esta última parte de cómo evitarlo, me parece que la constante tiene que ser cuestionarlo, ¿no? Cuestionarlo. Ahí, por ejemplo, haría yo una invitación a los hombres, ¿no? Que somos hermanos, a los hombres que somos papás, ¿no? A cuestionar por qué de repente la hermana nos está atendiendo, por qué la mamá nos atiende, ¿no? Por qué pues seguimos permitiendo como todas esas condiciones, ¿no? Y también ahí sería una invitación a que podamos romperlo, ¿no? A que podamos resignificarlo, a que podamos modificar las formas y a mí al menos algo que me gusta mucho cuando hago este espacio de crianza positiva es siempre mencionarles que es cierto, por muchos años se ha hecho así, pero ahora estamos construyendo un camino diferente. Ahora estamos construyendo posibilidades y construir las posibilidades se encuentran cuando nos empezamos a cuestionar y a creer que no todo lo que pasa ahora está bien. Entonces, desde ahí serían las primeras conclusiones de este espacio de diálogo y les pediría a Mirel y a Leila si quieren agregar una conclusión. Bueno, abro y cierro como la cámara y todo por cuestiones de conectividad, pero también eso permite agudizar como el sentido, ¿no? Yo quisiera como poner nuevamente énfasis en lo importante que es establecer estos diálogos para poder escuchar otras opiniones, para poder mirar incluso desde otras experiencias. Magda Cruz hace un trabajo maravilloso también desde donde
ella aporta y quien nos está compartiendo esta cuestión de las personas con síndrome de Down y todo lo que... Entonces, cuando se van compartiendo las experiencias en torno a un tema que se va haciendo como de interés en general, es fundamental para empezar eso, a pensarlo, a concluir algunas cuestiones de manera solamente previa para después ir trabajando, ¿no? sobre el mismo asunto. Entonces, el espacio que ustedes están abriendo es fundamental, es muy importante y yo lo agradezco profundamente. Y también sobre los comentarios que has leído, Salvador, pues también muchas gracias. Muchas gracias a Tile y aprovecho este intermedio para leer un comentario que nos deja Sonia Camacho y dice: de niña fui cuidadora y a partir de los 9 años dejé 2 juegos por cuidar a los demás. A mis 56 años sigo haciéndolo, me cuesta trabajo cuidarme a mí. Juan Manuel Juárez Calva nos dice: feliz cumpleaños adelantados, Leila, de parte de toda la banda. Felicidades, feliz cumpleaños. Bueno, feliz cumpleaños adelantados. Lina Char nos dice: una gran e inteligente mujer, felicidades. Y Daniela Tedevan también dice que es tu fan. Y ahora pasaríamos, Mirel, si quieres agregar alguna conclusión. Pues simplemente recalcar esta cuestión de visibilizar esto que está pasando con las niñas y las adolescentes que son cuidadoras, ¿no? Recordemos que si no nombramos las cosas, es como si no existieran. Entonces hay que llamarlas por su nombre, hay que reconocerlas para que podamos, para que se pueda trabajar en ello. Y pues retomando el comentario de Sonia, rescato nuevamente la importancia del autocuidado. O sea, no se trata solo de quiénes están cuidando, sino también desde dónde. ¿Qué se está dejando de lado para poder cuidar a los demás? Y pues agradecer el espacio. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus conclusiones, muchas gracias, Miguel, por esto que nos mencionas, nos recalcas y que me parece que nos deja muchas reflexiones en torno a cómo resignificamos el cuidado, cómo podemos resignificarlo, pero también cómo volvemos el cuidado una parte importante de nosotros y en el caso de las mujeres, cómo se vuelve parte de la cotidianidad el autocuidado, ¿no? No solo el cuidar a la otra, no solo cuidar al otro, sino cómo podemos contribuir o cómo podemos hacer a que el autocuidado en el caso de las mujeres se vuelva una realidad, un ejercicio de la cotidianidad, ¿no? Y desde ahí, pues, te agradezco mucho tus comentarios, también le agradezco mucho a Leila por lo que nos ha comentado. Y bueno, luego terminaríamos este mes que hemos dedicado al tema niñas y adolescentes libres de violencia. Como saben, CEINAC tiene un trabajo importante en el tema de prevención de la violencia. En cuanto a documentación de feminicidios, también ahora consideramos importante brindar herramientas para poder contribuir a la eliminación, a la erradicación de la violencia desde esos ejercicios cotidianos, como lo es la crianza. Lo que hemos podido ver a lo largo de estos 4 diálogos que el día de hoy concluyen es que la violencia está presente en la vida de las niñas y las adolescentes desde los primeros momentos en que nacen. Hay presente también ejercicios de acoso, hostigamiento que se presentan desde, o que más bien los podemos mirar desde estos ejercicios que ha habido de los hashtag mi primer acoso, hashtag MeToo, que nos muestran que desde edades muy tempranas estas problemáticas están presentes en la vida de las niñas y las adolescentes. En el caso de las niñas vemos que hay problemáticas de violencia sexual, vemos que hay problemáticas de negar la autonomía. En el caso de las adolescentes vemos cómo sigue existiendo un estigma por verles como sujetos incapaces, por verles como sujetos que no saben lo que quieren y se les niegan las posibilidades de crear o construir. Desde lo que nos mencionan las adolescentes, las niñas, pues miramos que ellas identifican la violencia, pero también han logrado gestar algunos movimientos de autocuidado y cuidado entre mujeres, como lo es la iniciativa Código F en Chiapas, como lo es la iniciativa del Comité por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Comité
Comité de Niñas, Niños, Adolescentes por sus Derechos, CONAD, perdón, en Oaxaca. Y bueno, en el caso de SEINA, que participamos en la Red por los Derechos de la Infancia en México, con un grupo de compañeras adolescentes que están adquiriendo habilidades, que están adquiriendo conocimientos para poder generar otras estrategias desde ellas, ¿no? Y para ellas, para la eliminación de la violencia. Acciones en las que encontramos que se encuentra la clave, ¿no? Gestar desde ellas, con ellas y para ellas, estrategias que erradiquen y ayuden a prevenir todo este fenómeno de violencia. Y bueno, con el diálogo de hoy miramos que el cuidado es algo impuesto que se da o que se ha dado a lo largo de los años a niñas y adolescentes, que tiene grandes implicaciones en la vida inmediata, pero también en la vida futura. Y en esa vida futuro de acceder a ciertos espacios laborales, pero también en el gestar las emociones y sus relaciones con las otras y con los otros, e incluso con su mismo entorno y consigo mismas. A lo largo de estos 4 diálogos podemos observar que es importante abonar estrategias de autocuidado para las mujeres, estrategias de red entre mujeres, entre niñas, entre adolescentes, y dejar de mirarse solo a la infancia como esa etapa feliz de la vida, ¿no? Esa etapa que algún día va a ser el futuro del país, sino que es una etapa que ahora existe, que ahora vive y que ahora experimenta, y que desde esos sentidos tenemos que brindarles herramientas para las diferentes problemáticas que se viven. Estas son parte de las conclusiones que hemos abordado en estos 4 espacios, y que a mí me gustaría terminar con esta que repito mucho quizás, ¿no? La situación está compleja, pero ahora estamos construyendo caminos para que sea diferente. Estamos construyendo caminos para que haya otras posibilidades. Es así como llegamos al cierre de estas 4 diálogos. A nombre de las y los que conformamos Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos SEINAC, les agradecemos por habernos seguido. Les agradecemos también, aquí les voy a compartir una premiere, en los diálogos de crianza positiva iniciaron este año, a inicios de que inició la contingencia, y ahora este es nuestro último diálogo en vivo de este año 2020. En las próximas semanas estaremos retransmitiendo algunos que se abordaron, se grabaron durante el año, pero el día de hoy este es el último. Les agradecemos las y los compañeros de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos que nos hayan seguido, que nos hayan ayudado a construir este espacio, y sin más por el momento, muchas gracias. Hasta luego. Hasta el próximo año. Ale, ¿quieres decir algo más? No, bueno. Vale.